La mili de los años 80 no fue una etapa más en la vida de millones de españoles. Fue un mecanismo de transformación deliberado. No estaba pensada para que aprendieras un oficio, ni para que reflexionaras sobre tu futuro. Estaba diseñada para romper tus rutinas civiles y sustituirlas por rutinas militares. Para convertir a un joven de 19 años en un soldado funcional. Hoy vamos a repasar 5 experiencias concretas que recuerdan casi todos los que pasaron por un cuartel en esa década. No porque fueran anecdóticas o pintorescas, sino porque se repetían sistemáticamente en todos los destinos importantes del país. Aquí no se idealiza, aquí no se ataca, aquí se explica cómo funcionaba el sistema. Y el número 1 es la clave que da sentido a todo lo demás. No te lo pierdas. 5. Las cartas. El control de la conexión con casa. En los años 80, las cartas no eran un detalle sentimental, eran el único vínculo real con el exterior, y el sistema lo sabía. En cuarteles grandes como el acuartelamiento de Campamento en Madrid, el Goloso en las afueras de la capital, o la base Álvarez de Sotomayor en Viator, Almería, el reparto de cartas se hacía siempre de la misma manera, en voz alta, apellidos gritados uno a uno delante de toda la compañía. García Martínez López Fernández. No era discreción, era exposición pública. Todos sabían quién recibía cartas y quién no, quién tenía a alguien esperándole fuera y quién estaba solo. Y eso generaba presión social sin necesidad de castigos formales. Las cartas llegaban tarde, días, a veces semanas, no por desorganización logística, sino porque el tiempo también formaba parte del sistema. Cuanto más tardaba una carta en llegar, más valor adquiría, más dependías de ese momento, y más maleable eras ante el sistema que controlaba ese flujo. El sobre de papel Manila, el matasellos de tu ciudad, la letra de tu madre, de tu novia, de tu hermano. Eso era lo único que te conectaba con tu vida anterior, con el chico que eras antes de entrar en el cuartel. Escribir también era un proceso controlado. Tenías tiempo limitado, papel limitado. Y aunque nadie te lo dijera explícitamente, todos sabíais que las cartas podían ser leídas. Así que medías lo que decías. No contabas lo peor. No te quejabas del frío, ni del rancho, ni de la dureza de la instrucción. El sistema no necesitaba censurarte oficialmente. Contaba con tu autocensura, con tu instinto de no preocupar a los tuyos. Y eso era aún más eficaz que cualquier control externo. En cuarteles como San Clemente en Zaragoza o Cerro Muriano en Córdoba, los soldados guardaban las cartas en sus taquillas metálicas. Algunos las ataban con una goma elástica, otros las metían en una bolsa de plástico. Todos las releían decenas de veces. Una carta no era solo papel, era la prueba de que tu vida anterior seguía existiendo. Y eso te daba fuerzas para aguantar un día más. Hoy escribimos mensajes instantáneos y los olvidamos en segundos. Entonces, una carta significaba que habías sobrevivido a otra semana y que alguien fuera también lo había hecho. Pero si las cartas eran control emocional, el número 4 era control físico directo. 4. El rancho. La igualdad forzada. El rancho no era simplemente mala comida. Era igualdad obligatoria. Nivelación social instantánea. En comedores como los del acuartelamiento de San Gregorio en Zaragoza o la base aérea de Morón en Sevilla, todos comían exactamente lo mismo, sin excepciones, sin privilegios. El hijo del médico y el hijo del jornalero, el universitario y el que apenas había terminado la EGB. Todos sentados en las mismas mesas largas de madera, todos con las mismas bandejas de aluminio abolladas, todos comiendo las mismas legumbres repetidas hasta la saciedad, garbanzos, lentejas, patatas cocidas,
carne indefinida que podía ser ternera, cerdo o una mezcla de ambas según el día. Todo cocinado en grandes ollas industriales que alimentaban a cientos de soldados en cada turno. No se pasaba hambre extrema. Ese no era el objetivo. Pero tampoco se comía bien. El cuerpo recibía exactamente las calorías justas para rendir físicamente, para aguantar la instrucción, para completar las guardias. Nada más. Y eso creaba una dependencia sutil, pero efectiva, porque el sistema te daba lo básico de forma gratuita y luego te ofrecía el economato como válvula de escape. Allí podías comprar latas de atún, paquetes de galletas, chocolatinas Milka, ducados a precio reducido. Pequeños lujos que pagabas con tus 75 pesetas diarias de soldado. El rancho tenía sus platos legendarios. El ropa vieja, que era literalmente todo lo que había sobrado de la semana anterior mezclado en una sola bandeja. Las lentejas del martes, que reaparecían cada maldito martes sin falta. El bistec ruso, que era carne picada prensada con forma de filete, pero textura de cartón. Un sonido que borraba cualquier individualidad. Eras uno más en la fila. Uno más comiendo lo mismo. Uno más aceptando lo que te daban. Pero lo más interesante del rancho no era su calidad. Era su efecto psicológico. Al cabo de 3 semanas, tu paladar se adaptaba. Dejabas de comparar. Y cuando llegaba el permiso del fin de semana y volvías a casa, la comida de tu madre te sabía a gloria absoluta. Un simple cocido madrileño, unas croquetas caseras, un filete a la plancha. Todo era un festín después del rancho. Y ahí estaba la trampa perfecta. El sistema te enseñaba a valorar lo básico. Te quitaba el buen comer y luego, cuando lo recuperabas temporalmente, lo apreciabas como nunca antes. Volvías al cuartel agradecido incluso con el rancho, porque habías aprendido que podía ser peor, o que podía no haber nada. Si hiciste la mili en los 80, cuéntame en los comentarios qué base te tocó y qué recuerdas del rancho. Esas historias mantienen viva la memoria colectiva. 3. El frío. Endurecimiento constante. 1900 caracteres. El frío en los cuarteles de los años 80 no era accidental. No era pobreza presupuestaria. Era parte del método de endurecimiento. En destinos de interior como San Gregorio en Zaragoza, Sancho Ramírez en Huesca, o el acuartelamiento de San Clemente también en Zaragoza, los barracones eran fríos incluso fuera del pleno invierno. Estructuras antiguas, muchas de ellas construidas en los años 40 y 50. Paredes gruesas de ladrillo pero mal aisladas. Ventanas de madera con rendijas por donde se colaba el aire. Suelos de cemento que jamás se calentaban. 2 mantas de lana áspera. A veces 3 si conseguías heredar una de algún compañero, que se había licenciado. Pero nunca suficientes. El frío se instalaba en los huesos durante la noche y no se iba hasta media mañana, cuando el ejercicio físico te calentaba por dentro. La diana sonaba a las 6 de la mañana. El toque de corneta resonaba en el barracón helado. Salir de la litera era un acto de voluntad pura. Vestirte con los dedos entumecidos, meterte en el uniforme verde oliva todavía frío del día anterior, atarte las botas de 3 hebillas con las manos torpes por la temperatura. Y luego, la formación en el patio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Meses de frío genuino en las bases del interior peninsular. Formar en filas perfectas con el vaho saliendo de la boca. Las manos metidas en los bolsillos cuando el oficial no miraba. Los pies dando pequeños saltitos imperceptibles para mantener la circulación. En la base aérea de Zaragoza o en el acuartelamiento de Cáceres el Viejo, el invierno era especialmente duro. Temperaturas bajo cero en las madrugadas, escarcha en los cristales, y tú,
en formación, esperando las órdenes del día. Pero el frío no era el castigo en sí mismo. El castigo era quejarte del frío. Esa era la línea roja. Podías sufrirlo, pero no podías verbalizarlo. Ahí estaba la lección fundamental que el sistema quería enseñarte. Aguantar sin protestar. Resistir sin expresar debilidad. Funcionar a pesar de las condiciones adversas. Las duchas completaban el círculo del frío. Agua tibia si tenías suerte. Fría si llegabas tarde al turno. Y siempre, siempre, con prisa. Porque el agua caliente duraba lo justo para los primeros 10 soldados. El resto se duchaba con lo que quedaba. Algunos directamente se saltaban la ducha y se lavaban por partes en los lavabos con agua fría del grifo. Pero el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación increíble y el ejército contaba con eso. Al cabo de un mes, el frío seguía siendo frío, pero dejaba de paralizarte. Aprendías a moverte con él, a dormir con él, a funcionar a pesar de él. Y cuando salías de permiso y volvías a casa, lo primero que hacías era meterte en tu cama, bajo tu edredón, en tu habitación con calefacción. Y ese contraste te recordaba una vez más de dónde venías y a dónde volvías cada domingo por la noche. 2. La ausencia de intimidad, la vida colectiva total. En la mili de los años 80 no existía la intimidad. Y no era por falta de recursos, era por diseño. En cuarteles como Campamento en Madrid, Viator en Almería, dormías a centímetros de otros 40, 50, a veces 60 hombres. Literas metálicas alineadas en filas perfectas, separadas por menos de 1 metro, sin cortinas, sin separadores, sin nada que creara aunque fuera una ilusión de espacio personal. Duchas colectivas, 8, 10, 12 duchas en una sala común, sin separadores entre ellas, todos desnudos al mismo tiempo, todos compartiendo el mismo chorro de agua, el mismo vapor, el mismo olor a jabón militar chimbo y a cuerpos cansados, retretes sin puertas en muchos destinos. En bases antiguas como algunas de las de Zaragoza o Cataluña, los baños eran literalmente una fila de inodoros sin ningún tipo de privacidad. Hacías tus necesidades mientras otros hacían las suyas al lado. Y al cabo de una semana, dejaba de importarte. Tu vida entera cabía en una taquilla metálica de 40 centímetros de ancho. Uniforme de diario, uniforme de salida, ropa civil doblada como si fuera un tesoro de otra época, cartas de casa atadas con una goma, fotos de la novia o de la familia, alguna revista, un paquete de ducados a medio terminar. Nada era realmente privado, porque la taquilla no tenía cerradura que valiera la pena. Y aunque la tuviera, compartías el espacio con decenas de tíos que conocían cada detalle de tu vida. Sabían cuándo recibías cartas, sabían si tenías novia o no, sabían si llorabas por la noche los primeros días, sabían si te masturbabas bajo las mantas pensando que nadie se daba cuenta. Esto no era descuido logístico, era método pedagógico. El sistema necesitaba que dejaras de verte como un individuo con derechos y límites personales. Necesitaba que te vieras como parte de un colectivo, como una pieza más de una máquina más grande. En el acuartelamiento de El Bruch en Barcelona o en el regimiento de artillería en Segovia, la experiencia era idéntica. Dormitorios grandes, vida colectiva total, ausencia absoluta de momentos a solas. Y lo más interesante es que esa falta de intimidad forzada creaba lazos profundos. Cuando compartes absolutamente todo con otras personas, el frío, el hambre, el miedo, el aburrimiento, la humillación, se genera algo que va más allá de la simple amistad. Es hermandad. Vínculos que duran décadas. Amigos de la mili que siguen siéndolo 40 años después. El sistema lo
Sabía. Quitándote la intimidad, te convertía en parte de un grupo. Y un grupo cohesionado obedece mejor que un conjunto de individuos. Un grupo no cuestiona. Un grupo funciona. ¿Recuerdas a algún compañero de la mili con el que todavía mantienes contacto? Cuéntamelo en los comentarios. Esas amistades son parte de lo que el sistema construía. Y ahora llegamos al número 1. La herramienta más poderosa de todas, la que explicaba todo lo demás. 1. El destino lejos de casa. El desarraigo como transformación. La herramienta más eficaz de la mili de los años 80 era la distancia geográfica, el desarraigo forzoso. Te podían mandar a cientos de kilómetros de tu casa, sin elegir, sin negociar, sin posibilidad de cambio. Un chico de Galicia podía acabar en la base naval de Rota en Cádiz, un madrileño en Ceuta, un andaluz en el acuartelamiento de Figueiredo en Pontevedra, un catalán en Melilla. Las bases estaban repartidas estratégicamente por todo el territorio nacional y el sistema de asignación no tenía en cuenta tu origen. Al contrario, muchas veces parecía diseñado precisamente para alejarte de tu entorno. Viajes largos en tren, autobuses que tardaban horas, carreteras nacionales lentas que cruzaban media España. Volver a casa no era fácil, ni rápido, ni barato. Y los permisos eran escasos. 1 cada 2 semanas si tenías suerte y no estabas castigado. Y tenías que costear el viaje con tus 75 pesetas diarias. El objetivo del sistema era transparente: romper tus vínculos civiles y sustituirlos por vínculos militares. Alejarte de tu familia, tu novia, tus amigos, tu barrio, tu rutina. Todo lo que te definía como persona tenía que quedar atrás. Porque un soldado con lealtades divididas no funciona. Un soldado debe tener una sola lealtad: el ejército. En destinos como el acuartelamiento de Cerro Muriano en Córdoba, el acuartelamiento Sancho Ramírez en Huesca o la base aérea de Morón en Sevilla, los reclutas llegaban desde Mimino de Dos, todos los puntos del país. Y todos compartían la misma nostalgia, el mismo desarraigo, la misma sensación de estar suspendidos entre dos vidas. Por la noche, cuando se apagaban las luces del barracón, pensabas en casa, en qué estarían haciendo tus padres, si tu novia habría salido con las amigas, si tus colegas estarían en el bar de siempre, y tú ahí, en una litera metálica, rodeado de desconocidos, a cientos de kilómetros. Pero el sistema no te dejaba solo con esa nostalgia. Te rodeaba de otros 50 hombres que sentían exactamente lo mismo. Y esa nostalgia compartida generaba algo nuevo: camaradería forzada. Tus compañeros de cuartel se convertían en tu nueva familia, porque cuando no tienes cerca a tu familia biológica, te aferras a quien tienes al lado. Y ahí estaba la genialidad del diseño. El sistema te quitaba tu identidad civil y te construía una identidad militar. Te quitaba tu red de apoyo anterior y te daba una nueva. Todo a través de la simple herramienta de la distancia. Cuando terminaba la mili y volvías a casa para siempre, eras otra persona. Lo notabas tú, lo notaba tu familia. Habías madurado, te habías endurecido, habías aprendido a vivir lejos de casa. Y aunque no lo dijeras en voz alta, parte de ti echaba de menos a los compañeros, incluso el rancho, incluso el frío. Porque en esos meses, el cuartel se había convertido en algo extrañamente parecido a un hogar. Pero la mili no se vivía igual en todos los destinos. No era lo mismo hacer el servicio militar en el ejército de tierra que en la armada o en el ejército del aire. Cada rama tenía sus propias normas, sus propios rituales, su propia dureza específica. Si quieres entender esas diferencias entre los 3 ejércitos,
Te dejo el video aquí arriba donde analizo en detalle cómo era la experiencia en cada uno. ¿Y tú? ¿En qué ejército hiciste la mili? ¿En qué base estuviste destinado? ¿Campamento? ¿Viator? ¿Rota? ¿Morón? ¿San Gregorio? Cuéntamelo en los comentarios. Esas historias construyen la memoria colectiva que estamos preservando. Si este análisis te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal para seguir entendiendo aquella España que moldeó a toda una generación. Porque aquí no se juzga, aquí no se idealiza, aquí se recuerda, pero también se comprende. Nos vemos en el próximo video.